Buenos días a todos, Dios les bendice. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿A cuánto les fue muy bien? Levanten la mano. ¿A quiénes les fue más o menos? ¿A quiénes les fue mal? Levanten la mano. Sí pasa, sucede, es correcto. No, ahí están pidiendo algo, no que levantaran la mano. Muy bien. Esta mañana quisiera proseguir con un tema. Si eres tan amable de ponerme 2 de Pedro 2:9, por favor. Ahí está. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? Entonces voltea al que está a tu lado y dile: deja de castigarme. No es tiempo de castigar a nadie. Diga conmigo: no es tiempo de castigar a nadie. La palabra de Dios dice que Él es paciente para con todos nosotros. Y una de las cosas que nos cuesta muchísimo trabajo es tener paciencia para con los que no piensan, hacen y sienten como nosotros. Es una realidad y por eso caemos en la tentación de la ira, caemos en la tentación del chisme, de la desesperación, de la incredulidad, ¿no? Son cosas donde el enemigo nos ataca y nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. A ver, ¿cuántos traen celular? ¿Cuántos traen celular? ¿Sí? ¿Todos traen celular? ¿Alguien trae un iPhone 16 que me quiera regalar? No, qué mala onda, no cayeron. ¿Vieron? ¿Tienen ustedes bien ahí? Muy bien. El mensaje del domingo anterior, en él hablamos de la tentación, de cómo nos domina y cómo nos convence de que podamos y debemos hacer lo que se nos presenta, con la idea de disfrutar sin importar las consecuencias que éstas acarrean. Estamos hablando de la tentación, ¿no? Si un hombre entendiera que hiere a su mujer de la manera que es impactada, nunca haría lo que hace. Si un hombre entendiera el rechazo que le hace sentir a su esposa cada vez que comete adulterio, no lo haría. Pero si tú le preguntas a un hombre qué haría él si ella hace lo mismo, él dice enfáticamente, bueno, la mayoría dicen, lo mato y la mato también. ¿Por qué? Ellos no es por sentirse rechazado, no es por sentirse que ya no le gusta a su mujer, sino simplemente por orgullo, por falta de sentirse que no hubo respeto hacia su persona. Es diferente el sentir, pero no nos gusta que nos hagan ciertas cosas que comúnmente nosotros sí hacemos. Y las justificamos porque así es nuestro carácter. Así que el domingo pasado hablamos de las drogas, qué son las sustancias, cómo funciona nuestro cerebro, e incluimos la pornografía y la adicción al azúcar y pusimos unos 2 ejemplos ahí. Y dijimos que la base de toda tentación, pónganme atención en esto, no pedí que lo escribieran, 1000 perdones, que la base de toda tentación es la idea de obtener lo que deseamos, de sentirnos realizados o de protegernos. Diga conmigo: de realizarme, de protegerme, de tener satisfacción. Esa es la base de la tentación. Si tú vieras cómo te autodestruirías drogándote, no lo harías. No lo harías. Si tú vieras lo que causa, lo grotesco de lo que causa el chisme, nadie chismearía. Y la Biblia tiene una respuesta para cada una de estas cosas. Hay una respuesta hasta para no chismear, ¿sí sabía usted? No le gusta a la gente, pero hay una respuesta. Muchos platicamos y nos explica la palabra que todo nos es permitido, pero ¿qué dijo? No nos debemos ¿qué? Dejar dominar por nada, y que no todo es bueno, no es correcto, no es lícito. Y mencionamos que el origen para vencer la tentación es el entender y creer que Dios realmente nos ha dado su palabra para prevenirnos de herirnos a nosotros mismos y herir a los demás o causar daño. Y en ese entendimiento de la palabra, aunque pueda ser momentáneamente divertido, que pueda darnos o producirnos placer o pueda librarnos momentáneamente de alguna adversidad, nosotros los que creemos sencillamente decidimos no hacerlo para no caer en las obras del mal, en las obras del maligno. Explicamos que Dios es el único que tiene la capacidad de saber el bien y el mal
y no saberse dominar por el mal. Él tiene la capacidad para no dejarse dominar por lo malo. Nosotros podemos saber lo bueno y lo malo y terminar haciendo lo malo que no queríamos hacer. ¿Les suena familiar? Dios era lo que quería. Él no quería que nosotros aprendiéramos de esto porque no nos creó con esa capacidad. Pues qué mala onda Dios, ¿por qué no nos dio la capacidad y listo? Pues Él nos dio toda la capacidad de pensar bien. Nosotros somos los que afanados deseamos, nos gustó y decidimos hacer lo malo. ¿Por qué? Por nuestras debilidades, porque a veces es atractivo lo que se nos presenta. Por eso puso una sola regla en el huerto del Edén, enseñándonos que Él quería que confiáramos en Él, que fuéramos fieles, respetuosos y obedientes. ¿Usted cree que Adán tenía un estigma de infidelidad? Para nada, no tenía una mala herencia, no había nada en él. Pero Él nos enseña a nosotros, por eso fue escrita la palabra, para que nosotros le diéramos un voto de confianza como nuestro Creador y Dios y dejarnos dirigir por Él, que sí sabe lo que es bueno, lo que es correcto y cuándo aplicarlo. Porque hay cosas buenas que no siempre se deben de hacer, ¿no? Por ejemplo, su servidor siempre ha sido muy resolutivo y ahora en Cristo, que ha vencido muchos temores, pues siempre está tratando de resolver, ayudar, apoyar. Pero yo siempre aparecía en escena. Cuando ayudaba a alguien, yo llevaba, por decir algo ahora, las despensas. Cuando ayudábamos a alguien, yo llevaba la ofrenda. Cuando ayudaba a alguien, yo aparecía en el hospital. Cuando yo ayudaba a alguien, yo aparecía en tal lugar. Ahora no. Y me costó mucho trabajo dejar eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando un área de mi propia inseguridad. Y por consejo de los ancianos de la iglesia, tuvimos que dejar de aparecer para que ustedes pudieran desarrollar los dones, talentos y la unidad que como familia debemos tener, teniendo cuidado los unos por los otros. Así que si ahora sabemos que alguien tiene necesidad, enviamos a alguien con una despensa. Si sentimos de parte de Dios, le hacemos llevar por medio de alguien una ofrenda y lo primero que le dicen es de parte, no del pastor, no es cierto, es de parte de Dios, para que aprendamos a andar por fe y no por vista. Y así pudiera yo decir un sinnúmero de cosas. Y hoy quisiera seguir con este tema, porque aunque hablamos de confiar en su palabra y que debemos resistir ante las tentaciones, explicándonos que ninguna tentación, dice la Biblia, le leí los versículos, es irresistible. Diga conmigo, ninguna tentación es irresistible. Esto quiere decir que nosotros tenemos la fuerza, la determinación, la fe, la convicción para que podamos vencer estas tentaciones. Pero lo primero que tenemos que recordar siempre es la base de toda tentación. Si yo, vamos a poner, si Yajaira les lleva una ofrenda en un momento de necesidad, ¿quién les bendijo? ¿Dios o Yajaira? Dios. Pero Yajaira, que les dio la ofrenda, a la hora que se va, se les olvida despedirse, o tal vez hasta tuvo una mala actitud porque llevaba prisa, no lo hizo de maldad. ¿Quién los ofendió? ¿Dios o Yajaira? Porque para lo bueno sí es Dios y para lo malo es Yajaira. Entonces tenemos que recordar de dónde viene, cuál es el fundamento de la tentación. ¿Por qué para lo bueno si Dios mío? ¿Por qué? Porque no me voy a atar a Yajaira y decirle, ay, le debo un favor. No, Dios es Dios. Y para lo malo, esta Yajaira no cambia. Y nos atamos a ella sin darnos cuenta. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces lo primero que tenemos que aprender es que la base de toda tentación es la idea de que si podemos tener lo que deseamos, vamos a tener satisfacción, realización o protección de lo malo o las debilidades que tenemos. Es decir, en nuestra vida siempre vamos a lidiar con nuestras debilidades, nuestros deseos y nuestros temores. Cada vez seremos más libres, pero vamos a tener que lidiar con ello. Por eso dice que el diablo se iba por un tiempo, nada más. Áreas en las que nuestra carne, es decir, nuestro yo, es dominado y por ello son frecuentes los ataques del enemigo hacia nuestra persona. La tentación ataca áreas y aspectos de nuestra vida, mis amados, en que se nos dificulta tener dominio propio o control. Ahí somos nosotros atacados. En las que experimentamos una carencia
de fuerza o fortaleza. Es decir, las tentaciones retan nuestro carácter. Diga conmigo, la tentación reta mi carácter, reta mi fortaleza, mi dominio propio o la falta del mismo. Para eso es la tentación. ¿Tú crees que el enemigo te va a tentar en las áreas que eres más fuerte? No. Si hay alguien, voy a poner un ejemplo muy burdo, si hay un varón o una mujer que no le gusta, y sabes que yo nunca me voy a casar, y yo no quiero esto, etcétera, etcétera. O los países ahora que están viejos que no les gustan tener hijos, les gustan tener relaciones, pero no les gustan tener hijos, ¿no? Entonces Dios les dice, señores, tienen que multiplicarse y esto, y dicen, no, es más cómodo no tener hijos, la neta, lidiamos tú y yo, la vivimos bien, nos damos una buena vida, hijos para qué son gastos, desvelos, enfermedades, no, chamacos para qué los quieres, ¿no? Nos ataca ahí el enemigo porque tenemos una debilidad, pero no los ataca en la fortaleza que tienen de una unidad inquebrantable, hasta que llegue el momento que uno de ellos dice, la verdad nunca te lo había dicho, pero yo sí quisiera tener un hijo. Se vuelve un caos extraordinario, ¿sí o no? Empiezan las luchas de poder, las decisiones. Siempre te dije esto, nunca me dijiste el otro, ¿por qué nunca me lo comentaste? No me hubiera casado. O sea que, aunque me amaras, no te hubiera... Y la lastimamos o lo lastimamos, etcétera, etcétera. Por eso, solo algunos con virtudes que nosotros no tenemos, estoy hablando de mi persona y algunos parecidos a mí, pueden ponerse a dieta sin tanto problema. A ver, ¿cuántos pueden guardar una dieta prolongada? Así decir, yo no voy a comer esto y no comen eso. Mira, ¿sí? Es gente que piensa que tiene dominio propio y todo. A mí me dicen, va a entrar en tentación. Yo digo, ¿cuánto tiempo? Tengo que tener una meta a corto, mediano o largo plazo, porque si no, muy difícil. A mí me dices, tienes que ayunar. ¿Cuántos días? ¿Sí me explico? No te voy a ver. ¿Cuántos días? Hay que hacer tal esfuerzo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Sí me voy explicando? Esa es mi persona. Y hay personas que no le dicen, tú tienes que estar a dieta permanente porque tienes, voy a inventar con todo respeto, no maldecir a nadie, tiene usted azúcar o tiene colesterol y no puede comer esto. Hay gente que dicen, sin problema, dame una lista y no tiene bronca alguna. Y tú lo invitas a algún lado y te avientas unos tacos de carnitas así bien sabrosas, doradito el pellejito así bien aplastadito y le ponen una costra de queso, le pueden poner todo lo que lleva un buen taco. ¿Se les antojó, sí o no? Sí. Falta de dominio. No es cierto, no es cierto. ¿Sí? Y lo puedes poner delante de él que antes lo comía contigo a gusto, él dice, gracias, pero no puedo. Y uno se queda. Así son ellos tienen la capacidad, sin tanto problema, pueden ser disciplinados en sus tiempos, el hacer ejercicio. Yo respeto mucho a mi mujer, ella todos los días a las 5:30, 5:45 se levanta y se va a caminar. A veces le pregunto, ¿así de rápido caminas? No, un poquito más. ¿Así de rápido? No, un poquito menos. Y yo digo, ¿cómo le hace esta mujer? Cuando suena el despertador se para, nomás la veo así, digo, qué mujer, y me sigo durmiendo. ¿Yo qué? ¿Sabes cuántas veces me he propuesto yo mismo? Voy a levantarme mañana y voy a ir con mi mujer. Un montón. ¿Cuántas veces lo he logrado? Muy pocas veces. Y sí lo he hecho, tampoco soy terrible, ¿no? Pero sí alguna vez, pero que yo pueda ser constante en ello, para nada. ¿Saben cuánto tiempo hice gimnasio? Mucho tiempo hice gimnasio. Nomás me pusieron una piedrita y me caí como si me hubiesen puesto una roca. ¡Pah! Y dejé de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque no me gustaba. Lo hacía por mi salud, por verme bien, etcétera. Pero quería yo evitarlo al máximo si fuera posible. Así que cuando alguien me hizo así, ¡pum!, estaba yo en el piso y no volví al gimnasio. ¿Por qué? Porque no es mi carácter. Pero así como ellos tienen el dominio para esas áreas específicas, son débiles en otras, porque no hay nadie perfecto. Así como lo respetamos por ese dominio propio, esa entereza, esa constancia, son débiles en otras. No les gustan enfrentar problemas, son indolentes, son desamorados, no sé, podemos decir un montón de cosas. Y son tentados en esas debilidades, como dije hace un rato, puede ser el chisme, el mentir, también puede ser desajenados del dolor de los demás, etcétera. Así que sin Dios, mis amados, somos dominados porque el enemigo, sabiendo de qué pie cojeamos, nos ataca tentándonos en esas áreas débiles. Porque al que está a tu lado, ¿tú identificas tus áreas débiles?
Porque te voy a decir algo, el enemigo las conoce muy bien, muy bien, muy bien. Por eso las esposas usualmente le dicen a sus maridos, ¿por qué siempre me dices eso? Y tú le dices, bueno, mi amor, nomás estaba yo recordándote porque quedamos de trabajar en esas áreas. Pero ¿no sabes que cuando me lo dices me haces enojar cada vez más? Entonces, ¿te lo digo o no se lo digo, no? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, nos gusta negarnos en muchas áreas y no nos gusta oír ciertas cosas. ¿Por qué? Porque afrentan nuestras debilidades. El enemigo lo sabe, así que nos ataca tentándonos en esas áreas débiles. Y si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, es común que caigamos en la tentación. Y no estoy hablando solo de sexualidad, esto estoy poniendo solo ciertos ejemplos, pero ¿qué tal de la tentación de levantarse a tiempo, de llegar a tiempo, de venir a la iglesia, de orar, de leer la palabra? Hay gente que lee la palabra como si fuera una pastilla somnífero, es la verdad. Le dice, tú lees la Biblia todas las noches, pastor. ¿Cuántos capítulos lees? Hasta que me duermo. ¿Y como cuánto tiempo es eso? Pues no lo sé, porque cuando me duermo ya no me doy cuenta. Es la verdad, hay gente que la lee así, pero no tiene el propósito de edificarse. Del mismo modo, si hemos nacido de nuevo, pero no invertimos tiempo, como acabo de decir, en conocer a Dios, ¿quiénes somos realmente? A mí me gusta esa escritura desde que me fue revelada de 1 Corintios. Examínate, Octavio, examínate a ti mismo. Vela por tu corazón, vela por tus pensamientos, vela por las intenciones por las cuales haces las cosas. Examina qué es lo que te motiva a hacer o dejar de hacer lo que estás haciendo. Y si es algo malo, ten cuidado. No dejes de hacerlo o hazlo. Y si es algo bueno, con más razón hazlo y no dejes de hacerlo. Pero hay que examinarse, tenemos que saber quiénes somos realmente a la luz de la Escritura y lo que podemos desarrollar y cómo. Porque, por ejemplo, mucha gente se da cuenta, es que yo sufro de depresión. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y? Sí, ¿qué vas a hacer con eso? Pues me estoy medicando y todo. Perfecto, qué bueno, toma medicamentos, no estoy en contra de ellos, ve a un psiquiatra, ve a un psicólogo, lo que tú quieras hacer. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a victimizar siempre diciendo que eres una persona con depresión o con la ayuda que estás buscando a través de la psiquiatría, la psicología, la palabra, la oración y todo, lo vas a superar? Porque el punto es que Cristo vino a darnos libertad, no a que vivamos a media libertad. ¿Sí me explico? El punto es que a veces no nos creemos con la capacidad de poder enfrentar estas cosas. Nos sentimos demasiadamente débiles. Es por eso que al nacer de nuevo del Espíritu debemos conocer la palabra de Dios para tener siempre una respuesta fundamentada en su voluntad para vencer toda tentación que el enemigo ponga delante de nosotros. Todo aquello que nos afrente, todo aquello que nos quiera hacer indignos, todo aquello que nos quiera sentir culpables, tiene una palabra de Dios para cada una de esas experiencias. La mayoría de nuestras debilidades se derivan de una falta de carácter, o mejor dicho, de un carácter mal formado, para no ser exagerado. Carácter que debemos y podemos cambiar ejercitándonos en la verdad y en lo que es correcto. El punto es quién lo hará. Todos nos sabemos la armadura y todos nos sabemos de memoria que la palabra de Dios es la. Algunos dijeron, ¿qué habrá querido decir? ¿Verdad? Estaban ustedes pensando a ver si no era. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, mis amados. Y nos cuenta la Escritura que para nuestra enseñanza, que después de haber ayunado 40 días, enfáticamente lo dice, y tuvo hambre. O sea, sufrió una debilidad, tenía una necesidad. Tenía necesidad de satisfacer algo para su persona. Tuvo hambre. Y entonces, dice la Escritura, se presentó el diablo y le tentó incitándole a demostrar quién era. Y le dice, oye, si eres el Hijo de Dios y te estás muriendo de hambre, pues suple tu necesidad, chavo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque eso es lo que hace la tentación. Ataca una debilidad para que nosotros podamos demostrar, darnos placer, suplir una necesidad, no enfrentar un temor, etcétera, etcétera. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, no tengo nada que demostrarte, chavo. Vengas de colorado, de negro, lo que quieras, no tengo nada que demostrarte.
Al contrario, porque soy hijo de Dios, quiero decirte que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba citando una cita de Deuteronomio. No sé si la pueden poner ahí, por favor. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Gracias. Ahí dice que Dios le está hablando al pueblo y dice, mira, yo permití que te afligieras, que vivieras este tipo de circunstancias y te alimenté con algo que tú nunca habías visto. Suplí una necesidad de un modo que parecía irracional. Te di algo que nunca se había visto por nadie. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios quiere basarse en lo sobrenatural para edificar nuestra fe y darnos cada vez más confianza de que Él es el que suple toda nuestra necesidad. Y ahí es donde le dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, le está diciendo, tú confía en lo que te digo, tú vive de acuerdo a lo que te digo y te aseguro que todo lo que te digo va a dar frutos y puedes creer y esperar. Luego el enemigo lo llevó a la parte más alta del templo y también lo tenta, pero nuestro Señor Jesucristo le responde nuevamente, según el libro de Deuteronomio, y le dice, no tentarás a Jehová nuestro Dios, como lo hiciste en tal lugar. Y en una tercera ocasión, lo lleva a un monte muy alto y lo tenta de nuevo. ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Con otra cita de Deuteronomio, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Estaba usando la palabra de Dios como la espada del Espíritu para vencer la tentación y toda obra del maligno. No estaba ahí, tú sabes que tengo hambre y me diste esta autoridad, o sea, es justo que yo la ejerza, pues para comer, ¿no? Buena onda. Y bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Mira, todas las riquezas de este mundo me las están ofreciendo. ¿Qué tiene de malo? Tú quieres que yo prospere en todo. Y usamos las escrituras de una manera contraria, porque no somos guiados por el Espíritu. Como podemos leer, el enemigo se sabe la palabra de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo tiene no solo el conocimiento, sino la revelación continua para usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu y vencer las artimañas del enemigo y toda tentación. Por eso, tener conocimiento solamente te hace sentir bien, pero andar en el Espíritu es lo que edifica nuestra vida y a los demás. Porque tú te puedes saber de memoria los evangelios y todas las cartas paulinas y todas las de Pedro, Juan, hasta el Antiguo Testamento, pero no por eso vivir una vida en victoria. Porque no sabes aplicar en el momento de lo que está pasando la palabra de verdad que debe hacerse. ¿Por qué? Porque va en contra de esa vieja naturaleza que todavía es movida por los hilos del enemigo en esas áreas de nuestra debilidad. Por eso Pablo lo decía, ¿sabes qué, chavo? Es difícil esto. Dice, oye, papá, no seas mala onda, ¿no serías tan amable de quitarme esta enfermedad, este aguijón, como lo que haya sido? Y le dice, no, Pablo, aprende a bastarte en que yo te voy a llenar de regalos inmerecidos, te ha dado un privilegio sin igual, te permito vivir de esta manera. ¿Y por qué lo permito? Como tú eres conocido por mí, así te conocerás a ti mismo. La palabra no solamente sirve para que vengamos los domingos a oír una predicación. Tenemos que creer, como dice Santiago, que cuando uno es tentado, no tengamos que decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Entonces voltea al que está a tu lado y dile, deja de echarle la culpa a Dios de todo. Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ¿por qué lo otro? Cuando tengas la tentación de hacer algo así, hazle así, mira, ¡pum! Porque nosotros somos los que estamos haciendo todo esto en este planeta. Nosotros somos los que cometemos los errores y dañamos a otras personas. Hablamos de más diciendo cosas que no debemos de decir. Caemos en el juego de los que ya están dominados por la ira, la depresión y todo, y nos deprimimos o entramos en el mismo espíritu con ellos y ay, alguien traerá otro gusanito porque él se comió el suyo. El diablo, mis amados, es el tentador que busca constantemente empujarnos al mal. Es interesante, ¿no? Hace un tiempo alguien me comentó y me dijo, ay, pastor, qué difícil es estar casado.
¿Cuántos casados hay en la casa? ¿Es difícil estar casado, sí o no? Por supuesto que sí. Es muy difícil. Hasta los que amamos a nuestras mujeres, hasta los que amamos a nuestra pareja. Pero ¿cómo Dios no la pudo hacer como yo para evitarnos tantas broncas? Que tuviera los mismos gustos que yo, que le gustaran hacer las mismas cosas que a mí, que pensara igual que yo. ¿No sería padrísimo? Claro que no. Porque sus debilidades Dios me usa para suplir con mis fortalezas. Porque sus gustos me ayudan a mí a ser tolerante, flexible, dejar de ser egoísta. A veces le doy gusto yo, a veces me da gusto ella. Todo tiene un porqué positivo, edificante en la vida. Además te voy a decir un secreto. Tú te buscaste a la pareja que tienes. Nadie te obligó. Ahora aprende a vivir con él o con ella, desarrollando lo mejor que eres y tienes para tener un buen matrimonio. A mí me costó mucho trabajo y no es porque mi mujer fuera difícil, sino porque el terrible era yo. Porque sus errores lo único que indican son mis debilidades. Cuando caigo en la tentación, habla de mi falta de carácter o de una deformación de carácter. Recordemos que el diablo nos empuja, mis amados. Él controla, manipula. En cambio, el Espíritu Santo nos guía, nos inspira, nos impulsa. Hay una gran diferencia. Mientras que de repente dices, es que no sé cómo hice esto. Bueno, yo llegué, voy a hablar de otro extremo. Yo llegué en mi alcoholismo al punto donde de repente yo tomaba y aparecía o en la cárcel, en un hospital o tirado en algún lado. No porque fuera de los borrachos de la calle. Yo tenía mi casa, mi trabajo. Creo que casi nunca faltaba a mi casa. Nunca le faltaba dinero a mi mujer ni a mis hijos. Fui responsable en esa área. Pero llegué al punto donde decía, ¿qué pasó aquí? Ahora imagínate tú que de repente vuelves en sí, estás bañado en sangre y hay un tipo al lado queriéndote matar y un enfermero lo está tratando de detener porque quiere golpearte. Y tú dices, ¿qué pasó? Y además era tu amigo. ¿Cómo que qué pasó, desgraciado? Mira, me arrancaste este dedo. Y se lo arranqué con la boca. ¿Me di cuenta? Para nada. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? Porque ni siquiera me dio explicaciones él, porque estaba tan iracundo y tan fuera de sí, lógicamente, que jamás volvió a hablarme, aunque trabajábamos en el mismo lugar. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor tuve hambre y dije, me voy a aventar un... No lo sé. Pero qué terrible, ¿no? El mal controla al punto que se vuelve destructivo. Ay, pastor, pero usted está hablando de excesos, eso nunca me va a pasar a mí. ¿Y por qué tienes un segundo divorcio? ¿Por qué tus hijos viven frustrados por la relación que tienes con tu pareja? Si no tiene que ser físico, no es solamente lo material. Lo espiritual es mucho más impactante que lo físico, lo material. El Espíritu Santo, al contrario, nos guía y está siempre redarguyendo. No lo hagas, Octavio. Recuerda lo que dice la palabra. Y uno, tú no sabes, yo sí sé lo que debo de hacer. Y el Espíritu Santo está, dale y dale y dale y dale. Porque Él no nos va a controlar. A menos que te metas hasta el fondo del río y le digas, llévame a donde quiera que tú vayas. Pero aún así, no te amarra como hace Satanás, te dirige y te hace ver para que tú decidas seguir con la corriente. Porque donde quiera que va el Espíritu, ahí hay vida. Este mundo es gobernado por los excesos, es su campo de acción de este enemigo y fuente de toda la tentación. Si te das cuenta, los hombres decimos, nos dejamos de ver por la vista. Una dama tiene una expresión y dice, es más, yo oí una vez a dos varones cristianos que estaban platicando y pasó una chica en la iglesia y no sé cómo saludó al otro varón, porque el que estaba ese día acababa de llegar y le dice, manito, esta me la consigo en 15 días. Le dice, oye, no te pases, es una hermana en Cristo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dios nos creó así, hasta cristianos estaba volviendo ahí. ¿Por qué? Porque el hombre se deja llevar por lo que ve. La mujer no, es por lo que
Oye, se le dora pero a alguien le tiene que dorar la píldora. Nos dejamos llevar. Y si además ahorita que está de moda va al gimnasio, tiene ese cuerpito de lavadero como su pastor y usa pantalones entubados sin calcetines y tiene una buena perfume, un perfume de marca y todo, y lo ves entrando así y dice, hasta parece coreano, papacito. Que está de moda, ¿no? Está de moda, y la moda cada quien toma lo que le acomoda, es la realidad. En este mundo es su campo de batalla y hay una fuente de tentación increíble, porque los que nos dejamos llevar por la vista estamos manipulados por ella. Atracciones que nos pueden hacer caer en los deseos desmedidos de nuestro yo si no nos defendemos usando bien la palabra de verdad. La raíz del problema no es lo que hacemos, sino quiénes somos. La raíz del problema no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Hombres que caen en adulterio por la inseguridad que tienen, por quién es, o porque en su casa no se lo hacen sentir respetado, amado, y busca otra fuente. No digo que sea lo correcto, pero él en su necesidad de sentirse así busca en otro lado porque le está ahogando el no sentirse de esa manera. O las mujeres que no son respetadas, amadas, valoradas, también hacen lo mismo. O esos hombres que dicen, no, a mí no me gusta esto, a mí me gusta vestirme así, pero hueles mal, ¿qué te importa? Soy un hombre que trabaja y todo. Y la mujer dice, no te pases. Y llega alguien que la trata bien y además se baña, se perfuma, se viste bien y dice, wow, así quisiera uno en casa. Y empieza a deslizarse. ¿Por qué? Porque es algo, así es ella, tiene esa necesidad, no la suple su marido y entonces busca. No digo que sea lo correcto, pero usualmente es lo que sucede. El viejo hombre debe morir y el nuevo hombre que ha nacido por fe en Cristo debe reinventarse para toda buena obra. Voy a quitar la palabra reinventar para los que les hace chirrión en el oído. Renovar el espíritu de su mente. Tiene que reinventarse de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que tomar lo que es bueno y decir, esto no me sirve, bueno, ¿cómo le hago? Lo aprendo y lo empiezo a vivir para que yo sea la nueva criatura según Dios y no el viejo hombre según el mundo. Vamos a ver Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido, ¿por qué dice ahí? ¿Y por qué más? Por dos cosas, por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. ¿De quiénes? De ellos. De ellos. Dejemos de caer en la tentación de ser pesimistas y negativos. Alimentamos más esas áreas débiles. Aprendamos a hablar positiva y correctamente lo que es bueno. Y podemos ser edificados para vencer toda obra del maligno. Y dice, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos amaron más el vivir en Cristo que como eran. Esta palabra nos enseña que nosotros podemos vencer porque creemos que somos salvos por medio de la sangre que pagó por nuestros pecados. Pero también porque creemos firmemente que hemos renacido de Dios como hijos de Dios en el Espíritu. Y si he renacido en el Espíritu, tengo que ser de acuerdo al Espíritu que me impulsa, me motiva, me guía, me edifica. Y tenemos convicción de que somos hijos de Dios y usamos la palabra de verdad como una espada para enfrentar toda obra del diablo y vencer toda tentación. La primera es dejar de ser yo, sino que el otro sea más valioso que yo. Porque la mayor tentación es sentirte alguien y por tanto te proteges mintiendo, te proteges no abriendo tu corazón cuando alguien habla contigo y quiere ayudarte, simplemente te proteges. Voy a inventar, no yendo a un funeral porque no te gusta, te sientes mal y te estás protegiendo y no te das cuenta que todo eso lo que está causando es un daño emocional, espiritual, causa más de lo que tú podías pasar esa hora en algún lugar muriendo a ti mismo, que ahí hay vida y hay luz, que seguirte protegiendo a ti mismo. Vamos a ver Hechos 1:8, por favor. Todos se saben o han leído este versículo, es muy conocido. Dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice algo extraordinario que usualmente usamos solo para evangelizar. ¿Qué dice después de Espíritu Santo?
Esos que turban el mundo han llegado hasta aquí, porque ellos eran gente que aceptó la salvación de Cristo y eran diferentes. Ser testigo no solamente se trata de hablar. Yo puedo vivir de cierta manera o de comer, fíjate, voy a poner lo que ya que soy dragón. Cada vez que yo voy a un lado a comer, se burlan mis amigos norteamericanos y dicen, todo lo haces taco. ¿Cómo se nota que eres? Atestigo de la nación de donde soy. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Doy testimonio de ello. ¿Por qué? Porque mi manera de comer me hace verme así. Estábamos una vez en Oregon, muy chistoso, los que no han oído este testimonio, y yo vi que pasaba una chaparrita, así chaparrita, ¿no? Y dice, excuse me, y pasó, ¿no? Y le digo yo, ¿qué pasó, Bochita? ¿De qué parte de Yucatán eres? Excuse me, sir. Le digo, ¿no hablas español, niña? Abrió el elevador y se metió. Y yo me metí juntamente con ella porque iba yo a usarlo, ¿no? Entonces me metí, le digo, oye, ya que estamos solos, la neta, ¿de dónde eres, chava? Oye, niña, eres de Canacín, de eso. How do you find out I'm not from here? Le digo, me estaba preguntando, ¿cómo supiste que no era de aquí? Le digo, pues quién sabe, niña, pero creo que algo vi y se notó. Se ríen porque saben de qué estoy hablando. Nuestro tono de hablar da testimonio de que somos de una parte de este país. Nosotros hemos recibido poder, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, para poder dar señal de que el reino de los cielos se ha acercado, por cómo somos, cómo hablamos, cómo vemos las cosas, cómo nos comportamos, porque debe fluir de nosotros paz y gozo en el Espíritu Santo. Es Él en nosotros, Rey de gloria, poderoso, poderoso. Al nacer de nuevo nos embiste de autoridad y poder para manifestar las obras de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y aún mayores, y reprender toda obra del maligno con esa autoridad y ese poder, como leímos en Apocalipsis. Somos tentados cuando de nuestros deseos desmedidos somos incitados, pero en palabras de nuestro Señor Jesucristo, los que somos de Dios, nadie nos obliga a negarnos a esos deseos. Lo hacemos por dos razones. Número uno, para glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, por medio de la fe ejercitamos nuestra autoridad que se nos ha delegado, reprendiendo al diablo y venciendo toda tentación. Por eso lo hacemos. Yo me cansé de sufrir por esta situación. Entonces, Señor, ¿qué dice tu palabra? Cuando viene el tiempo de la tentación o de la prueba, yo tengo que ponerla por obra. De la prueba de cierta manera, en la tentación de otra manera. Pero en la tentación de lo que estamos hablando, yo me siento esto y empiezo a reprender. Señor, yo soy esto, este sentimiento no está bien, este pensamiento no es correcto, yo lo echo fuera, lo llevo a la adoración a Cristo y empiezo a pensar cosas antónimas al pensamiento que estuvo mal, y empiezo yo a verlo de esa manera, o empiezo a declarar palabra de Dios en esa área. Y no importa lo que venga a mí, yo tengo que decirle a mi alma, deja de abatirte, espera en Dios, porque Él va a mandar maná, cosa que nunca has visto, pero va a solucionar esto haciendo lo que es bueno, lo que es correcto, porque Él merece gloria, honra, poder y alabanza por siempre. Y esa es una manera en la que vencemos. Nosotros damos nuestra vida, y cada vez que tenemos dominio propio para hacer lo bueno, lo que es correcto y lo que es digno, aprendemos a vivir con una verdadera paz que sobrepasa. Pero todos tenemos nuestro límite. Cada uno tiene su límite. Así como tiene una medida de fe, todos tenemos nuestro límite. Lo que puede ser un límite para ti, puede ser un límite para otro, o puede ser otro límite para otro, etcétera, etcétera. Pero si somos hijos de Dios, vencemos la tentación, desarrollamos dominio propio, el enemigo va a volver para tratar de tentarnos en otra área, pero nosotros estamos ejercitándonos en ese poder y cada vez se hace más sencillo, porque vemos el testimonio de lo que Dios ha estado obrando en nuestros corazones. Pero hay aquellos que
Todo el tiempo se están cayendo y no los ataco, tienen su medida, tienen sus luchas, Dios les va a ejercitar, los va a levantar, porque Dios no se cansa, dije al principio, es paciente. Él no quiere que perezcamos en esa reincidencia, que es lo que dice, soy paciente no queriendo que perezcan y estoy aquí redarguyendo, levantando, pero le estoy hablando a aquellos que saben, que mueren a sí mismos para glorificar a Dios, porque tienen el poder de volver a tomar su vida en ese renacer de nuevo, en esa área, por medio del Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos a vivir con una verdadera paz y gozo que solo proviene del Espíritu, siendo quien Él nos creó y no la deformación que el mundo hizo de nosotros. Vamos a ver Apocalipsis 21:7, por favor. El que venciere, ¿cómo dice ahí? No que no seamos sus hijos, pero te das cuenta que mientras tú vas venciendo cada ataque, cada tentación, somos bendecidos y nos afirmamos en nuestra identidad irrefutable de hijos de Dios. Voy a repetirlo. No es que cuando lleguemos allá seamos sus hijos, sino en ese ejercitarme, yo voy venciendo cada vez más la tentación, voy reprendiendo cada vez más las obras del diablo, algo va cambiando en mi interior y se va confirmando la verdad irrefutable de que yo soy un hijo o una hija de Dios. Entonces cuando llega el momento dice, este es mi hijo, este es mi hija, este es mi hijo, este es mi hijo. No estamos ahí, ¿verdad que sí lo hice bien? ¿Sí puedo llamarme? No, eso no es verdad. Porque el que es nacido de nuevo es nacido de Dios. Entonces somos de Dios ya desde que nacemos de nuevo, pero nosotros vamos confirmando esa verdad. Y le estoy poniendo esta palabra a propósito, irrefutable, porque al que cree nadie lo va a convencer de que no es un hijo de Dios. Puede venir la tentación, puede venir los comentarios. No, que eres un hijo de Dios, ¿por qué te portas así? Porque soy imperfecto y estoy luchando contra el pecado y la tentación, pero yo soy un hijo de Dios. Es irrefutable que si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios sin importar mi comportamiento. Pero estoy hablando de que en ese caminar de imperfección todos los días estoy luchando con la tentación y estoy enfrentando las obras del diablo, porque soy guiado por el Espíritu Santo para vencer al diablo y la tentación, afirmando mi autoridad, mi poder y mi renacer de nuevo como hijo de Dios. Eso es lo que estoy diciendo, donde se hace una realidad que el que es bueno, todo le es bueno. Y esto lo puedes encontrar ahí en la Biblia también. Leamos Tito 1:15, por favor. Todas las cosas son puras, mas para los corrompidos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia. Es que estoy enojado, no te puedo perdonar, Maruchita. Está corrompida esa área de mi vida. Está corrompida. Por lo tanto, soy dominado. Porque no creo que lo pueda superar. Es que en serio, la vi. Yo dije, no voy a caer, pero no sé cómo me dio entrada, qué me dijo, que cuando me di cuenta ya estaba ahí. Mentira vil. Nosotros no vamos a recibir ninguna tentación que no podamos resistir, sino juntamente con la prueba Dios nos dará la salida. Y Él es fiel para darnos el poder de vencer la tentación. Eso dice la Biblia en otro versículo. Entonces yo lo sé y digo, no, Señor, no importa, esa dama está guapa, la verdad, mi esposa también, y mi esposa se merece todo mi respeto, todo mi amor, todo lo que hemos edificado juntos, cómo me quiere, cómo me atiende, me hace sentir respetado, amado, valorado, y puedo decir un montón de cosas más. Y yo le estoy diciendo a mi alma, ten cuidado, voltea para otro lado y camina, porque esa mujer te va a hacer romper tu comunión con Dios y de no respetar al único ser que después de mi madre y Dios ha dado todo por mí y merece todo mi respeto, todo mi amor y mi cariño. Pero al que es bueno, todo le es bueno. Al que es puro, todo le es puro. Yo te pregunto, primero, ¿qué tentación estás enfrentando? Que tal vez
sientes que te está venciendo? Y número 2, ¿cuáles son tus palabras cuando hablas de eso que no te gusta de los demás? Y para que nadie se dé cuenta que tú estás mal, dejas mal a los que están a tu alrededor. Si ese es tu sentir, estamos faltando algo que Dios nos dio para vencer la tentación y toda obra del diablo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nomás imagínate que tú pudieras decir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. A mí nadie me obliga a negarme a mí mismo. A mí nadie me dice que no haga, nadie me quiere obligar para no hacer las cosas que sé que no debo hacer, sino que yo dejo de hacerlos por mí mismo, porque tengo el poder y la decisión de ponerla y el poder y la decisión de volverla a tomar de acuerdo a cómo Dios me creó y no con el viejo hombre que el enemigo incita para atormentarme. Solo tú podrías responder algo así. Y no estoy tratando de hacerme ser como Dios, ni querer ponerme al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué no la palabra se dio para declararse? ¿Qué no la palabra se nos dio para usarla y destruir toda obra del diablo? Como David decía, ¿por qué te turbas, alma mía? Tranquila, tranquila. ¿No te gusta tu matrimonio? Haz algo al respecto, porque Dios te ha dado el poder y autoridad de edificarlo. ¿Alguien te está dorando la píldora o estás cayendo mucho en la tentación de algo que sabes que no debes hacer? Haz algo al respecto. Ayuna. Pero no es tal el ayuno que Dios escogió que golpeáramos nuestro cuerpo nada más. Así está escrito. Sino que debemos dejar de hacer esas obras de impiedad. Que debemos dejar de hablar como hablamos. Nos cuesta trabajo, claro, por supuesto. Pero si ni siquiera lo intentas, o como me pasó a mí, alguien te pone una piedrita y te vas de boca y dices, hasta aquí llegué. Eso quiere decir que te has dejado convencer que no eres en esa área un hijo o una hija de Dios. Y si eso está pasando, es tiempo que le digas a Dios, perdóname, me dejé convencer, perdóname, me dejé dominar, perdóname. Pero no lo uses como palabras que yo te estoy diciendo para justificarte, realmente no queriendo cambiar, porque Él conoce las intenciones del corazón. Solo te engañas a ti mismo o a ti misma. Pero al que le dice, Señor, ayúdame, fortaléceme, dirígeme. Imagínate que tú fueras del ministerio de intercesión, vas a una casa, está alguien endemoniado, te enfrentas a él hasta que el demonio sale, lo atas, lo reprendes y se va. Pero sales a la calle, no sé, y pasa un automovilista abusivo y caes en la tentación a irarte, decirle de groserías y todo. Tienes autoridad para ciertas cosas, pero en otras no. Te deprime, Señor, mira lo que me hace. Diciendo, oye, ataste a este y lo reprendiste, haz lo mismo con este otro. Tienes ese don, tienes ese llamado, tienes esa autoridad, tienes ese poder delegado por estar lleno de mi espíritu. Así que esta mañana yo quiero decirte a ti que si estás dispuesto a tomar autoridad, la tomes ahí en tu lugar esta mañana y empieces a reprender esa tentación. No sé cuál sea, no quiero que me la digas, no quiero que grites, si quieres gritar, grita, no, para mí no es importante. Pero tienes que reprender toda obra del maligno. Tienes que decirle que no tiene más autoridad sobre ti, que has identificado
cómo te manipula y te controla, y por eso te está robe y robe y robe y robe y robe y no te deja tener paz y gozo. Dile: Señor, yo reprendo esta obra. Yo la echo fuera de mi vida. Yo la echo fuera de mi corazón. Declaro que tú renuevas mis pensamientos, porque a partir de ahora yo tomaré, cuando venga esa idea, y la llevaré a la adoración a Cristo. Y aunque me esté comiendo las ganas, no haré lo que he hecho hasta ahora, sino haré lo que es correcto. Aunque sienta que me quema por dentro, pasaré el momento, porque sé que tú me vas a librar y saldré más que vencedor. Si es una depresión, el otro día estábamos hablando, no abras tus ojos, con un familiar mío, y yo usaba la música también. Les decía, cuando me emborrachaba yo utilizaba José José, deprimente hasta la muerte, ¿no? Cuando estaba alegre le metía yo salsa, le ponía rock, un Hugh Lewis, ponía yo diferentes cantantes que algunos de ustedes ya ni conocen. Y poníamos la música y nos alegrábamos y entrábamos en la fiesta. Pero ¿sabes qué? Es bueno, no digo que es malo. La alabanza fue creado para poder impactarnos emocionalmente, es correcto. Pero ¿qué tal de producir tú el gozo? Porque es fruto del Espíritu. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué tal cuando te sientes deprimido y dices: ¿qué te pasa? Solo hay dos clases de tristeza. ¿Tienes algo de que arrepentirte? Ah, no, entonces es de muerte. Repréndela y levántate en el nombre de Jesús con gozo en tu corazón, que es una fortaleza que Dios te ha dado. Es tiempo de tomar autoridad. Si alguien me dice: pastor, yo quiero tomar esa autoridad, no solamente lo quiero reprender, sino quiero tomar autoridad y voy a vencer a partir de ahora, porque entiendo que soy un hijo o una hija de Dios. Si hay alguien así, levante la mano, que diga: yo voy a tomar esa autoridad. Ponte de pie ahí en tu lugar y empieza a declararlo. Yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios. En tu caso, empieza a declarar que el enemigo no tiene nada en ti. Empieza a declarar que tú eres santificado, purificado, nacido de nuevo. Empieza a declarar que las tentaciones no te vencerán, sino que tú reprenderás toda obra del maligno. Empieza a declarar que hay autoridad y poder en tu boca. Empieza a declarar la palabra de verdad que te sabes en tu propia vida. Voy a decirlo en palabras muy coloquiales y no quiero que se me malentiendan. Convéncete, por favor, con la palabra que te sabes. Convéncete. En palabras de mi generación, lávate el cerebro con eso, por favor. La palabra es agua que limpia. Es agua que lava. Es agua que renueva nuestros pensamientos. Es agua que limpia nuestro corazón de tanto trauma, que limpia nuestro ser de todo mal sentimiento. Y esos muchas veces ni siquiera fue por algo que tú hiciste. Muchos los hemos sufrido por lo que nos han hecho. Empieza perdonando a los que te han ofendido, a los que te han rechazado. Es que no puedo, pastor. Sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo. Quítate esa culpa, quítate ese dolor. El perdón es para que tú te desarraigues de esa experiencia que hasta hoy te está ahogando. Dile: yo lo perdono, no lo siento, pero decido perdonar. Dile: Espíritu Santo, límpiame para no tener más esta angustia, este dolor o lo que sea que estás sintiendo por no perdonar. Dile: yo lo perdono, la perdono en el nombre de Jesús. Y me declaro libre por la sangre de Jesucristo. Dile: la sangre de Cristo cubre mis pecados. Y su resurrección me ha hecho renacer en el Espíritu para una nueva y maravillosa obra y una vida abundante. Si hiciste esta oración, pon tu mano derecha en tu corazón y dile: yo te voy a guardar de toda cosa guardada, aún de las que tengo adentro y que no entiendo o me he dado cuenta. Pero si el Espíritu me dirige, yo te voy a guardar, te voy a proteger, no voy a permitir que el enemigo te atormente más. Así que, alma mía, espera en Dios, porque aún tengo que alabarle, glorificarle y dar testimonio
que yo soy un hijo, una hija de Dios, amado, aceptado, bendecido, difícil de ser maldecido, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a los que están sentados, vean a los que están parados, párese, denle un abrazo y dile: Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana. Si su pareja es la que está a su lado, por favor, no se aproveche ni tome mucho tiempo para que los demás también lo puedan bendecir o la puedan bendecir.